السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता जुमे के खुतबे में En el pasado Jutba, hablando de las condiciones del Bet, a los miembros de la comunidad les llamé la atención sobre las obligaciones de un Ahmadi, en el que, mostrando distintos escritos del Santo Mesías Prometido, expliqué cada condición. Al leer estos comentarios y al ver los comentarios del Santo Mesías Prometido y los comentarios del Al-Fazal, se ve que el Santo Mesías Prometido deseaba un cambio profundo, sostenido en el verdadero Islam, y haciendo un esfuerzo genuino de cambio, y quería un cambio revolucionario dentro de cada uno de nosotros, porque sin ello aquel gran objetivo no se puede conseguir para el que fue el objeto de su venida. La necesidad que tenía la época y que tiene actualmente, con el que se puede conseguir el cariño, la cercanía de Allah. Dice el Santo Mesías Prometido que con este movimiento Allah Ta'ala ha querido y Él me ha mostrado que ha disminuido el temor de Dios, y de forma clara la gente está metida en la sinvergonzonería y viviendo en la inmoralidad, y hay otros que mezclan la impureza en sus actos, pero no saben que si en la comida rica ustedes ponen un poco de veneno, toda la comida se vuelve venenosa. Y hay algunos que en pequeños pecados, pequeñas faltas, que tienen unas ramas finas, también caen en ese tipo de errores, aunque piensan que son grandes santos, pero el ego se impone en ellos y se ve con un microscopio potente, un microscopio de conocimiento. Ahora Allah Ta'ala ha deseado que el mundo vuelva hacia el camino del taqwa y la pureza, y para ese objetivo ha creado esta comunidad. Él
desea una comunidad pura, crear una comunidad pura. Este es su objetivo. Por lo tanto, Allah Ta'ala, cuando creó esta comunidad, las personas que han entrado en él tendrán que purificarse para que haya una comunidad realmente de gente pura, y el Santo Mesías prometido en cada uno de nosotros deseaba que este telescopio de conocimiento nos veamos ese microscopio, nuestra propia conciencia, hagamos nuestros propios cálculos y corrijamos nuestras faltas, aun por muy pequeñas que sean, aunque sean, y también miremos nuestros propios actos. Y este microscopio de conocimiento que muestra, amplifica la falta pequeña. Por eso, para mirar las faltas de uno, para mirar los errores de uno, para mirar las debilidades de uno, es necesario tener este microscopio donde podamos analizar nuestra conciencia. Con este pensamiento tenemos que vernos por dentro. Por lo tanto, ser Ahmadi y pensar en el establecimiento de la comunidad del Santo Mesías Prometido no es una comunidad cualquiera, ni ser Ahmadi es una declaración cualquiera, ni la comunidad Ahmadía es una comunidad cualquiera. Allah Ta'ala desea que a la gente de esta comunidad la purifique y haga una comunidad de gente pura, entre los que envió para ello al Santo Mesías Prometido. Cada Ahmadi debe tener en cuenta que este temor de Dios y esta pureza, esta vida pura, estos ejemplos de vida pura son los que pueden traer esta revolución. Y estos cambios nos van a servir para reformarnos, y están relacionados con nuestros actos, con nuestras obras. No vale solamente un cambio hasta que no se vean acompañados de las obras también, hasta que cada uno de nosotros no se preocupe de sus obras, de sus actos. ¿Cuáles son esos actos que debemos vigilar? Como el Santo Mesías Prometido, he leído en un escrito, dice que hasta en las pequeñas buenas obras el Santo Mesías Prometido nos intentaba guiar, nos intentaba aconsejar. Esto es lo que dice el Santo Mesías Prometido, hablando de este tema en un lugar, hablando de alcanzar o levantar el rango de nuestra obra práctica, aconsejando a la comunidad. Dice: el resumen de nuestra religión. ¿Cuál es el resumen de nuestra religión? Aclararemos cuál es el objeto de nuestra religión y también la obra práctica. El resumen de nuestra religión es La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nuestra base que tenemos en este mundo, con la cual, con la ayuda de Allah, es que el santo y maestro Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam es el sello de los profetas, el mejor de los profetas,
en cuyas manos se cumplió la religión, se completó, y ese premio ya llegó, a través del cual el ser humano puede conseguir el camino que llega hacia Allah Ta'ala, y tenemos la firme certeza que el Corán Sharif es el sello de los profetas, el sello de los libros, y no hay un punto o una tilde que pueda ser cambiada en el límite que lo configura. No puede ni acrecentarse ni aminorarse. Y ahora no hay otra revelación por parte de Allah que rechacen, contradigan, cambien o modifiquen el libro revelado. Si alguien piensa así, a la vista de nosotros, está excluido de la comunidad de los creyentes, y nosotros creemos que un pequeño cambio del camino recto, sin seguir al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el ser humano no puede conseguirlo, aunque él busque los cambios de ese profeta. Es decir, no hay ningún rango de dignidad o de cercanía sin seguir el ejemplo del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sin seguir su camino. Todo lo que hemos conseguido desde el punto de vista espiritual o material viene de él, y también creemos que la gente recta, los que siguieron al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y llegaron a una completitud, esas, si queremos conseguir, tenemos que seguir, y tienen algunas cualidades que no podemos ahora conseguir. Es decir, la gente de la época del santo profeta Muhammad tenía unas cualidades que ahora no se van a poder conseguir. Los que vivieron con él, los que le conocieron, en las 5 pilares en los que el Islam se ha fundamentado, son nuestra fuente, nuestros pilares, y nosotros estamos intentando cumplir, y como Farouk, en nuestra lengua, seguimos el libro, y siguiendo a Hazrat Aisha, en momentos de las diferencias, cuando hay problemas entre el hadith y el Corán, damos preferencia siempre al Corán. El Corán tiene preferencia sobre el hadith. Y nosotros creemos también que aparte de Allah nadie es digno de ser adorado sino él, y que Sayyidina Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam es su profeta, es el sello de los profetas. Y ahora creemos que también que los ángeles son una verdad, es una verdad, y el cielo es una verdad, el paraíso es una verdad, y creemos que todo lo que Allah Ta'ala ha dicho en el Sagrado Corán, y todo lo que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha dicho, todo ello es verdad. Y creemos también que cualquier persona de este Sharia del Islam, si acrecienta o aminora algo, o muestra o crea algo, cambia algo en lo que es prohibido o lo que es permitido, es una persona que no tiene fe y está fuera del Islam. Y nosotros aconsejamos a nuestra comunidad que con corazón sincero, que crean en este kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, y que muramos con este kalima, porque todos los profetas y todos los libros donde se ve la veracidad en el Santo Corán, debemos creer en ellos, y después, y en el ayuno, y en la oración, y en el Hajj, y las obligaciones que el Santo Profeta nos ha invitado, debemos seguirlas,
y todos los que de hechos que de una forma cualquier hecho que sigue el Sunnah y que sigue el Islam, creerlos es nuestra obligación, y nosotros testificamos ante el cielo y la tierra que es esta nuestra religión. Y hablando aún más de esto, dice que cualquier otra cosa es perecedera salvo Allah. También dijo que Jesús era un profeta, era un hombre, y después de un tiempo él también falleció. Es verdad, Allah Ta'ala le salvó de la muerte de la cruz y le curó de las heridas de la crucifixión, y luego murió emigrando de muerte natural en Kashmir. Y sobre la muerte de Hazrat Isa, de Jesús, dice: yo al Mesías, al Islam, le considero muerto dentro de las personas que han fallecido, y creo en su muerte. ¿Y por qué no debo creer en ello? Porque mi Dios, en su libro, en el Sagrado Corán, se le ha unido a los mutadofi, en los que han fallecido, y en todo el Corán no se habla ni una sola vez de que vuelva otra vez. Solo se le ha dicho que ha muerto y luego se ha callado. Por eso considerarle a él vivo y que vuelva otra vez no solo va en contra del ilham, de la revelación, sino que creemos que esto es una cosa vana que no está escrita en el Sagrado Corán. Es decir, las pruebas claras a versículos claros del Santo Corán, se ve que a Hazrat Isa al-Islam se le considera ya muerto, y el que esté vivo considero que es vano, que es todo una fantasía. El Santo Mesías prometido también dice en otro lugar que desde el punto de vista de las reglas no hay ninguna diferencia con otros musulmanes, porque creemos en los pilares del Islam, nosotros también, los pilares de la fe, como un Ahmadi que dice que creen ellos también, los otros musulmanes creen en ello también. Pero hasta el aspecto de que en la muerte de Hazrat Isa, de Jesús, después de la venida del Santo Mesías prometido, un grupo comenzó a creer. La gente que esperaba un Mehdi guerrero, sanguinario, que reformará a la gente, también cambiaron después de la venida del Santo Mesías prometido. El pasado viernes, donde hablé ratos del compañero santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, del Santo Mesías prometido, cuando un sahaba preguntó: porque ustedes, ¿por qué no creen en un Mesías guerrero, sanguinario? Cuando el Mesías dice que el Mesías prometido parece que no van en un medio sangriento, ¿por qué objetan? Y le dijo: si quieres hacer el bad de Mirza Saab, pues entonces vete, porque yo no pienso así. Es decir, cuando se enfrenten al Santo Mesías prometido, dirán que debe aparecer un Mesías sangriento, pero hay gente que ha cambiado esta forma de pensar. Y al venir el Santo Mesías prometido, en los musulmanes han cambiado también ciertas formas de pensar, e incluso el Muslim Maud radiyallahu anhu, en un khutbah, en un sermón, hace ya más de 70 años, hablando del cambio, hay no solo un khutbah, sino que sobre este tema él empezó un ciclo de sermones, eran varios khutbas, y entre ellos llegó a decir que en la India la gente culta, posiblemente entre 10, no encontrarán ni uno
que crea en la muerte de Jesús. Y cuando se habla de mutawaffiqa en este versículo, no se menciona que es un ayat que ha sido cambiada. Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu probó que el santo Mesías prometido, después de la venida, algunos razonamientos que tenían los musulmanes ahora están en posición defensiva y ya no están tan agresivos, es decir, o lo aceptan o se callan. Y esto mismo ocurre hoy también. Hay algunos ulemas y eruditos en los que se encuentran los árabes también, de estos yihadistas, y están hablando en contra del yihad, o están diciendo sobre el yihad que hoy no tiene sentido el yihad. Este cambio de forma de pensar a los que consideraban como base o fundamento ha sido a raíz de la declaración del Santo Mesías prometido, cuando la gente instruida, cuando tienen conocimiento de lo que dice el mundo, están diciendo ahora respecto al yihad que es erróneo. Este cambio, después de la venida del Santo Mesías prometido, acepten o no a la Ahmadiyyat. Eso también es una prueba que la comunidad Ahmadiyya, en lo que respecta a sus fundamentos, entre los extraños hay una gran parte que está obligada a creer, y ahora lo que queda por discutir es si el Mesías prometido es un profeta o no es profeta, y esto también un día también se aclarará. También dice Azur, cuando hablamos de las reglas de la comunidad, se burlan de nosotros, no tienen argumentos, ellos no tienen argumentos, según nuestras reglas no tienen ellos contestación, empiezan a asesinarnos, a pegarnos, y esto es lo que hoy en los musulmanes en contra de la Ahmadiyyat, sobre todo en Pakistán y en algunos lugares del Hindustán, está ocurriendo. Y es una prueba que ellos, para demostrar que nuestros argumentos son falsos, no tienen argumentos del Corán ni desde el punto de vista de la razón. Cuando ellos se ven acorralados, reaccionan con violencia y nos matan, pero desde el punto de vista de la luz, el Ahmadi está en un punto donde nadie les puede atacar. Los que tienen poca cultura Ahmadis deben reforzar su fe. Hay en la MTA algunos programas, y para eso se dan el Raje Jodá, para que la gente aprenda más y que no tengan ese sentido de inferioridad. La mayoría de la comunidad ahmadía, y con la ayuda de Allah, salvo algunos casos, son firmes en su fe. Si alguien es débil, recuerde que el planteamiento que hizo el Santo Mesías prometido, ese es el verdadero Islam, y con cualquier argumento delante de los extraños, no tienen los extraños poder para derrumbarlo. Por lo tanto, algunos que son débiles de fe deben crear fuerza, no tienen que mostrar ninguna debilidad. El Santo Mesías prometido, desde el punto de vista de las reglas, desde el punto de vista del conocimiento, nos ha dado una literatura exquisita, y también desde el punto de vista de la parte práctica también nos ha instado. Y en lo que respecta a los planteamientos, a los fundamentos, a pesar de no ser ahmadis, los no ahmadis se ven afectados, pero para cambiar el punto de vista, esto no es suficiente.
el Santo Mesías prometido vino para cambiar también nuestras obras, es decir, tenemos que corregir nuestros actos, porque es el acto lo que atrae a los demás, que escuchen nuestras palabras o por lo menos permanezcan callados. Las buenas obras es un tabligh silencioso. Hay personas que han venido y están listos para hacer el bet, pero cuando ven un comportamiento erróneo de un Ahmadi se echan para atrás. Por lo tanto, cuando en esta época estamos separándonos de la época del Santo Mesías prometido, a nosotros con nuestras convicciones tenemos que cuidar mucho nuestro comportamiento, porque desde el punto de vista de los principios es verdad que tenemos una superioridad, pero si no cumplimos estos principios y no intentamos hacerlos propios, al final queda solamente un nombre, como ocurre hoy con la mayoría de los musulmanes, porque están metidos en temas sucios. Si rezan, lo hacen para rellenar un hueco, no creen en la oración, mienten. Por lo general dice Azur que ahora la vergüenza, la sinvergonzonería se está volviendo común. También hace unos días una persona fuera de la comunidad vino y me dijo que no entiendo que la gente que reclama el Islam y en nombre del Islam pelean y luchan y quieren traer un gobierno islámico, atacan colegios, atacan a mujeres inocentes y a niños inocentes, pero dice que fui a Pakistán y vi que en Islamabad, sobre una carretera, había una fábrica de alcohol y nunca atacaron a esta fábrica los violentos. Dice, cuando esto es abierto, hay un canal de satélite de televisión donde salen personas desnudas y aparecen los canales musulmanes, dice, y no se levanta ninguna voz o no les molesta. Es decir, este es el comportamiento de los que dicen que quieren al Islam. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en cuanto a los que bebían alcohol o los que fabricaban el alcohol, a los que conservaban el alcohol, a los que vendían el alcohol, a los que bebían, ha maldito a esta gente, ha maldecido. Esta maldición la soportan, es verdad. Hay fábricas de alcohol, pero los Ahmadis, leer el kalema de los Ahmadis, eso no pueden soportarlo. Digo que nosotros vivimos en este ambiente también y este nos puede afectar. Tenemos que estar muy alertas. Nosotros tenemos que entender el objetivo de la venida del Santo Mesías prometido y tenemos que intentar actuar bien, especialmente a los mayores y a los jóvenes. Es necesario vigilar y los jóvenes deben también controlarse, porque el enemigo hoy está dentro de la casa y está rompiendo las obras buenas de cualquier familia a través de canales de televisión. Ellos atacan las buenas obras y cambian el gusto incluso de las buenas obras. Luego está internet, hay otros canales que también, si no hacemos un yihad contra ellos, va a quedar la obra hacia un lado y vamos a caer en las garras de Satanás. Y para librarnos de ello no tenemos otro camino
salvo, como he dicho antes, en forma de yihad. Pidamos ayuda a Allah Ta'ala, que nos revelemos y que pidamos el favor de Allah. Para ello tendremos que pedir a Allah y nos podremos salvar. No podemos salvarnos, no basta decir que creo en un solo Dios, sino que tendréis que crear una relación con Allah Ta'ala para que esos ataques de Satanás podamos librarnos y que entren en nuestras casas, porque si no, no hay camino para librarse de estas enfermedades. Dicen que había un discípulo de un santo, acabó su enseñanza y el hombre sabio, anciano, le preguntó que ¿dónde vas a ir? ¿Hay Shaitán allí? El alumno dijo, ¿dónde no hay Shaitán? Shaitán está en todos los lados. Y le dijo, todo lo que has aprendido de mí respecto a la religión, la moralidad, si lo practicas y Shaitán te ataca, ¿qué harías? Dijo que yo lucharía. Dijo, bien, pero imagínate que estás descuidado y te vuelve a atacar. Dice, luego le atacaré, le defenderé otra vez. Así le preguntó varias veces y dijo al final que si vas con un amigo y hay un perro en la entrada de la puerta y va a lanzarse para atacarte, ¿qué harías? Dijo, yo le haría que se ahuyentara y luego cuando te ataque volvería. Dice, no podrías llegar a tu amigo porque estarías todo el rato peleándote con él. Al final diré al amigo que ven corriendo y sujeta al perro. Por eso Shaitán es el perro, es un perro, y para ello tendréis que llamar a Dios para que sujete a este perro rabioso, porque es la única forma de librarnos de los ataques de Satanás. No debéis pensar que ya tenemos control sobre los aspectos morales y sabemos lo que es bueno, rezamos. Si estamos sumidos en este pensamiento, Satanás seguirá atacando y no podréis defenderos de él. Por lo tanto, siendo puros de Dios, debéis adorarle a él y entonces podéis libraros de los ataques de Satanás. Y para crear el contacto con Allah, para conseguir su cercanía, solo entrar en el Beit del Mesías Masúd del Islam no es suficiente. Para ello es necesario llamar a Allah Ta'ala, inclinarse hacia él, ser solo de él, y donde hagáis mucho astaghfar, pedir perdón de Dios, porque si no, algo que es fundamental, que es la oración. Allah Ta'ala en el Santo Corán, para que establezcamos la oración, ha mencionado repetidas veces. El Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que la oración es el culmen del creyente, es decir, es una situación donde el creyente se acerca a Dios y habla con Dios. Por lo tanto, si queremos librarnos de Satanás, si queremos librarnos de lo sucio de la época, es necesario hacer la oración. Allah Ta'ala ha mostrado para un creyente verdadero que debe cuidar sus oraciones. Por eso, porque la oración, dice el Corán, la oración en verdad preserva a la persona de la obscenidad y del mal manifiesto. Aquella oración que es sincera por Allah, que se hace solo para ganar su contento.
Por lo tanto, para librarse de los ataques de Satanás es necesario pedir la ayuda de Dios, y una gran ayuda es la oración. Hoy, en este ambiente lleno de cosas banales, es aún más importante centrarnos en la oración. Es necesario vigilar a los niños para que ellos recen, para que hagan sus oraciones, pero antes de que uno se lo diga a sus hijos, a los jóvenes, uno tendrá que mirarse dentro de sí. Allah Ta'ala, cuando ha dicho yuqimuna salat, significa que es necesario rezar en comunidad, en congregación. He visto, dice Azur, que según cambia el tiempo, cuando las noches se hacen más pequeñas, en Fajr empieza a haber menos gente. Hace unos días la oración era hasta las 5 y empezó a verse que venía menos gente. Cuando se ha adelantado la hora, se ve ahora que la gente vuelve a recuperar, y la hora aún va a seguir retrocediendo. Por lo tanto, es muy necesario vigilar este aspecto, porque si empieza la pereza, no es correcto. Por lo tanto, estoy hablando desde el principio que la oración de fallar con el tiempo no debe haber minoría, disminuir a los responsables. Si ellos no deben mostrar pereza, no deben mostrar ninguna pereza. Si ellos corrigen su propio comportamiento y con el comportamiento de cada responsable empiezan a venir a la mezquita, las mezquitas se llenarían de alegría, y los jóvenes también se verían afectados y también se sentirían atracción. Deben recordar que cualquier comportamiento no debe ser por un cargo, porque delante del mundo ustedes tendrán el cargo que tengan, pero lo verdaderamente importante es conseguir el cariño de Allah Ta'ala, y ese cariño se puede conseguir como el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, que la oración es un culmen. Para llegar a ese cima es necesario hacer un esfuerzo. Primero, los responsables de la Jamaat deben hacer un análisis, y luego a los que dependen de él, a los jóvenes, a los niños, deben instarles. Nuestro éxito tendrá cuando por todas partes lleguen voces de que hay que establecer la oración, porque solo recordar o decir que Santo Jesús falleció, o que los ayas de Corán no han variado, o que todos los profetas son inocentes, o que el santo Mesías prometido es aquel Mesías que habían profecías sobre él. Con esto no vendrán los éxitos. Los éxitos vendrán cuando nuestras vidas sigan esas enseñanzas que Dios nos ha dado, y sobre todo lo más importante es que a través de la oración consigamos una relación personal con Dios, porque si no, nuestra reclamación es incorrecta, que nosotros no haremos shirk. Hemos hecho shirk si no cumplimos con las oraciones. Allah Ta'ala dice, venid a la oración, y nosotros no cuidamos la oración. Eso significa que en lugar de la oración hemos puesto otra cosa, y esto es un shirk. Luego, entre las buenas obras que Allah Ta'ala nos ha llamado la atención, ahí están los derechos también de nuestros hermanos, cayendo en las envidias, en las avaricias. Uno a veces se ve tan cegado cuando vienen miembros, gentes de cartas de gente de que no es de la comunidad, que Tal Ahmadi me engañó y por favor ayúdenme a recuperar mi dinero. Como he dicho,
esto es un impedimento grande en el tabligh, y para los nuevos Ahmadis también puede ser un motivo de tropiezo. Hace también unos días un árabe Ahmadi dijo que va a dejar la comunidad. Cuando supimos o preguntamos por qué, nos enteramos que él, por comportamiento de algunos Ahmadis, decía que se iba, pero cuanto a los principios, él decía que el Mesías prometido era verdadero. Es decir, hay un fallo, y es que al ver el comportamiento de los Ahmadis, él se separa de la Jamaat. Allí a esos Ahmadis también deben pensar. Hay algunos responsables que no puede ser que a lo mejor por un tropiezo de uno, cuántos pecados están acumulando. Porque voy a llamar la atención que con la ayuda de Allah, aunque en el tema económico los miembros participan de lleno, pero una parte del sacrificio económico es el zakat, y ahí también es necesario que ustedes, a las mujeres que tienen tesoros, o las personas que tienen dinero acumulado durante más de un año, también no está el interés que debe ser puesto. Hay un grupo, es verdad, que cada céntimo da de chanda y de zakat, pero hay algunas personas que consideran el chanda suficiente y no dan zakat. Los secretarios del mal no les llaman la atención sobre ello porque no conocen la importancia de ello. Por lo tanto, es necesario llamar la atención. Y en el cambio que estamos pidiendo operativo de cada persona, cada maldad que habla el Corán y cada bondad que el Corán nos menciona, hay que incluirla. Por lo tanto, nosotros tenemos que llevar adelante esa recomendación del Santo Mesías Prometido, que nosotros no debemos desobedecer ni una instrucción de las 700 que el Corán instruye, y desde los pequeños pecados que el Santo Corán nos prohíbe debemos evitarlos. He leído al principio un escrito del Santo Mesías Prometido que, aunque sean pequeños pecados, pensar que no es pecado. Es verdad que a lo mejor no se ven a la vista, pero esos pecados tenemos que coger un microscopio personal y veremos si en verdad es pecado o no lo es. Por ejemplo, la vergüenza. El Santo Mesías Prometido habla de la vergüenza. Hoy no lo verán ustedes, no se verá. Pensamos, el ser humano, si uno analiza de verdad, verá que el trabajo que hace, lo que está haciendo, lo está haciendo porque lo hace por Allah o lo hace por el mundo. Si el ser humano supiera que cada obra es por contentar a Allah, por tener, y entonces Allah Ta'ala me premiara, entonces intentará hacer buenas obras, y también intentará en esta lucha que voy a intentar hacer el máximo de buenas obras y cumplir con ellas. Cuando cumpliré con ellas, no tendrá la necesidad de estar mostrando de cara a los demás. El Corán habla luego, por ejemplo, del trato a los familiares. Primero padres, mujer, hijos, y luego en la relación el Corán dice que quiero decir una cosa, que hoy día entre los hombres y las mujeres hay muy poca paciencia, cuando la paciencia Allah Ta'ala nos ha dicho que debe ser importante, y debido a esta falta de paciencia los matrimonios se están rompiendo, y no piensan que los que tienen hijos
¿Cuál será el efecto sobre los niños? Por ambas partes hay falta de taqwa y muestra que hay una falta en las obras, y luego cada Ahmadi debe pensar que nuestra verdad se mostrará a los demás cuando esta verdad se muestre de forma general. Si en nuestros asuntos, nuestros comportamientos son egoístas, después de hacer el bad, esa reforma, no podemos ser merecedores de esa reforma. El Santo Corán dice que si por la verdad tuvierais que declarar en contra de vuestros padres o vuestros familiares, hacedlo, pero en verdad vuestro comportamiento, si es distinto, ¿qué revolución vamos a traer? Cuando hablo sobre la justicia y muestro este versículo del Corán y digo que la comunidad Ahmadía es la que camina por la comunidad Ahmadía, si algún ajeno, un comportamiento de una Ahmadía se haya sido distinto, entonces ¿cómo le afectará a él este tema? Esos Ahmadíes en el Tabligh son un impedimento, por lo tanto es necesario hacer un análisis personal. Hay muchas órdenes del Santo Corán en este sentido, por lo tanto nuestra reforma será verdad cuando nos analicemos, cuando miremos nuestros defectos, y luego cuando nos corrijamos podremos decir que es de verdad hemos entrado ahora en la comunidad del Santo Mesías prometido, porque con creer en él o creer en sus promesas, es verdad, hemos creído en él, pero hemos dejado una parte fundamental, que es la parte operativa. Por eso cualquier pequeña buena obra es necesario practicarla, porque una pequeña buena obra, sabe él en qué consiste. Del hadith se sabe que una cosa buena para uno es pequeña y para el otro es grande. O se puede describir, por ejemplo, a un sahaba le preguntó al santo profeta cuál es una gran obra. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le dijo que es el jihad, la lucha en el camino de Allah. Y en otra ocasión otro sahaba le preguntó que cuál es una gran obra, y dijo cuidar de tus padres. En otra ocasión un tercer sahaba le preguntó que el profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam que cuál es una buena obra, muy buena obra. Dijo rezar tahajjud, hacer los nafal del tahajjud. A distintas gentes el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le llamaba la atención sobre distintos hechos. No pueden ser muchas grandes obras o una buena virtud. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para él la bondad o la virtud es lo que él no tenía. Por lo tanto, cuando una persona no servía a sus padres o no cumplía con sus hijos, para él no es el servir a la religión una virtud importante. Es verdad que él esté trabajando para la comunidad. Esas gentes cuyas casas, en sus casas no les quieren y tienen cargos, ellos no pueden, para conseguir, tendrán que cumplir primero con los derechos de la esposa y los hijos. Si alguna persona es muy buena en chanda, pero es débil en la oración, en las oraciones voluntarias, su bondad es hacer oración y las oraciones voluntarias. Hay virtudes que para unos son pequeñas, para otros son grandes. No hay una medida general. El Santo Mesías prometido, hablando de querer exhibirse o exponerse, por ejemplo,
el exhibirse o el pensar uno que uno es mucho. Parece un pecado pequeño, una falta pequeña. Por ejemplo, orar es un gran medio para atraer a Dios, es el culmen, pero no se aceptan las oraciones para mostrarse a los demás, sino que son rechazadas. También una persona que reza pero no cumple con los derechos de los demás, entonces esa oración no le vale. Hubiera sido mejor que cumpliera con los derechos de los demás y luego cumpliera con la obligación de la oración. El Santo Mesías prometido seleccionado un dicho donde en los pilares del Islam dice que el ayuno también es un pilar y guardan con celo los ayunos, pero hay muchos ayunantes, hay mucha gente que ayuna, que mienten, engañan, insultan y trabajan de forma ilegal. Dice el Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam que la persona que ayuna y no cumple, entonces no sirve para nada ayunar. Por lo tanto, lo que importa es que las obras se realicen como Allah quiere que se realicen. La vida del ser humano en cada paso debe ser movida con mucha precaución, donde haya una firmeza en el principio y también haya una reforma en la obra para que la gente vea que entre los Ahmadis y los demás hay una diferencia. Debemos, por lo tanto, percibir que todas las faltas, debemos librarnos de todas las faltas, debemos intentar adaptar todas las virtudes para que de forma clara surja una revolución en nosotros, ser ejemplo para los demás. Para los jóvenes seamos también un ejemplo, para que nuestros hijos y nuestras esposas seamos ejemplo también, para nuestros compañeros también seamos ejemplo, para que en nuestra vida diaria, cada pequeño, cada grande, alcance esa medida, para que la semilla de la maldad, de las obras malas, desaparezca, la raíz desaparezca, fenezca. Si en la comunidad cada uno no intenta reformarse, en la comunidad de alguna forma siempre habrá una semilla de maldad y cuando tenga la oportunidad saldrá. Por lo tanto, cualquier tipo de maldad, cada cual tiene que rechazarlas. Por lo tanto, cualquier maldad debe intentar hacer la buena obra y ser un espejo, y Allah Ta'ala nos mostrará después nuestros éxitos y nuestras oraciones serán aceptadas. Inshallah Ta'ala podremos alcanzar la cercanía de Allah, que Allah Ta'ala nos dé la oportunidad de ello. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر